Muy buenos días, soy Andrés Díaz, médico infectólogo. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este simposio. Bueno, el COVID-19 es la pandemia de más rápido crecimiento en los tiempos modernos y la necesidad de pruebas serológicas es cada vez más urgente, más necesaria, más imperiosa. Una de las cuestiones que todos nos estamos preguntando es, y que muchas veces a los especialistas en enfermedades infecciosas les preguntan, esta prueba me dio positiva, ¿qué hago con esta acá? Entonces, todavía todas esas cosas se están respondiendo, pero necesitamos poder, poder hacer muchas más cosas en cuanto al diagnóstico para poder tener diagnósticos más certeros, diagnósticos más seguros, diagnósticos mucho más confiables. Así que este tema probablemente tengan que seguirse actualizando y todo lo que yo les cuente ahora probablemente no muchas cosas vayan a cambiar, pero vayamos a tener más cosas. Uno tiene que saber que, esto lo van a ir viendo en las otras charlas, pero uno tiene que saber que existen 7 coronavirus humanos. ¿Y por qué les planteo esto? Porque yo digo, yo necesito tener una prueba que me mira este coronavirus, el SARS-CoV-2. Porque si yo hago una prueba que es pan-coronavirus, yo tengo la posibilidad de que me crezcan los otros. Recordemos que los otros comunes, el OC43 o el 229E, son los más comunes en cuestiones a resfriados comunes que podemos tener. Entonces lo vamos a tener presentes en muchas personas, en gran parte de la población, porque están relacionados con los cuadros de resfriados comunes y en todos los países cuando tenemos invierno. Importante saber que la transmisión es humana por un contacto estrecho, que puede ser directo o indirecto. Yo me refiero a indirecto cuando, por ejemplo, si yo no cumplo con las medidas de aislamiento, si yo toso, por ejemplo, y descargo todo lo que tosí sobre una mesa, la persona no se lavó las manos adecuadamente, después va y se lo pasa en la cara, entonces tenemos diferentes caminos para la transmisión. ¿Para qué me importa saber en qué etapa estoy o qué puedo hacer? A mí me importa saber qué tipo de pruebas yo voy a poder usar en los asintomáticos, qué tipo de pruebas voy a usar en las infecciones respiratorias agudas o leves o moderadas, y qué tipo de pruebas me son útiles para las epidemias, para las infecciones respiratorias bajas con gravedad clínica. Entonces, más o menos yo tengo que ir juntando o viendo qué tipo de prueba me puede servir más para cada momento. Como mencionaba hace un momento, el tema del mecanismo de transmisión es importante cuando a una persona yo tengo que establecer un diagnóstico, que no existe evidencia de transmisión por ese por el momento. Están saliendo reportes, uno que otro estudio pequeño de presencia del SARS-CoV-2 también en semen, pero por ahora eso no está demostrado que vaya a ser una vía de transmisión. Tenemos que ver, no es nuevo que aparezca en materia fecal, no es nuevo que aparezca en semen, porque hay otros virus que lo pueden tener, lo podemos tener tranquilamente, ébola, zika, que se pueden transmitir por sexo. Entonces tenemos que ver, o sea, hay que ver qué pasa con el tiempo. El modo de transmisión por aérea o por aerosoles no está demostrado como brote en esta enfermedad, pero podría ocurrir cuando un neumólogo o un fibroscopista realiza el procedimiento del tracto respiratorio para tomar una muestra. Cuando nosotros hablamos de todas las curvas, bueno, estas son las curvas que uno presenta de acuerdo al laboratorio que yo voy a pedir. Tengo el hisopado nasofaringeo, el aislamiento del virus, tengo la muestra de materia fecal, el lavado bronquial oral y tengo la serología. Esto es lo que vamos a ir hablando de a poco. ¿Yo qué necesito cuando yo tengo que hacer un diagnóstico? Que ese diagnóstico sea rápido, el cual me permita identificar, aislar y tratar oportunamente a estas personas. Que sea sencillo, que la gente de laboratorio sea capaz de poder de una manera sencilla y rápida poder establecer diagnósticos confiables, claros. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un diagnóstico confiable, yo no solo lo baso por la sensibilidad y la especificidad, sino de que yo tengo que saber que esa prueba la hice en un determinado momento para un paciente. ¿Y con qué voy a esto? Que las pruebas tienen que ser también individualizadas. Yo puedo tener una idea de que a cierta población le voy a hacer cierto tipo de prueba, pero cuando yo tengo un paciente que se sienta al frente mío, yo le tengo que explicar cuál es la mejor prueba para ese paciente en ese momento. Porque yo no le puedo decir a todo el mundo, sí, en este momento te vas a hacer todos PCR, en este momento se van a hacer todas pruebas rápidas. Entonces, ¿qué me permite esto? Esto me permite que yo voy a poder limitar la transmisión y descongestionar los servicios de urgencia.
Esto es como una parte del diagnóstico. Existen otras partes que la irán conversando conforme vayan avanzando en todo lo que es el simposio, que por ejemplo es la atención primaria. Es un pilar fundamental porque yo voy a poder establecer diagnósticos oportunos en una atención primaria sin que en estos casos me vayan todos al hospital. Entonces es un método que podría ayudarnos, y sobre todo no solo en Guayaquil, sino en el resto del Ecuador. Cuando yo hablo de pruebas diagnósticas, yo las puedo dividir en esta forma, en pruebas virológicas y pruebas serológicas. Hay personas que las pueden dividir en pruebas de detección de material genético y las otras pruebas que te determinen el complejo antígeno-anticuerpo. De las dos formas también, no hay ningún problema. Yo lo pongo acá como pruebas virológicas, detectar el componente del virus, que también puede ser antígeno o material genético. Y estas me permiten confirmar diagnósticos en pacientes con síntomas compatibles, es lógico, detectar infecciones en poblaciones de alto riesgo, como los trabajadores de salud. Cuando empezamos la pandemia, uno de los métodos para establecer las personas que estaban en contacto estrecho, el que estaba viendo en la primera línea de batalla, se podían hacer hisopados para saber cómo estaban y evalúa si el paciente recuperado puede ser infeccioso o no. Esto yo lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque esto está puesto en los papeles de los documentos de OMS, pero todavía hay más estudios que tenemos que ver, porque cuando fueron saliendo más cosas, y sobre todo en esta semana han salido algunas cosas de diagnóstico, la semana pasada también, tenemos que ir viendo que por más que tenga persistencia el virus, no quiere decir que sea infectante. En cuanto a las pruebas serológicas, es la que me va a medir los anticuerpos, detectan IgM, IgG, son generados como parte de la respuesta inmune. Esta inmunidad todavía está bajo investigación porque no sabemos cuánto nos va a durar, no sabemos si son 3 meses, 6 meses, un año comparados con los otros SARS, con los otros coronavirus. Y lo más importante, no sabemos qué capacidad de neutralización tengan estos anticuerpos contra este virus. Yo siempre les pongo a los pacientes que estoy viendo, les pongo un ejemplo. Cuando un paciente adquiere el virus de HIV, cuando un paciente se contagia de HIV, ¿qué es lo que pasa? Esta persona, yo voy a generar anticuerpos, perfectamente voy a tener anticuerpos, pero esos anticuerpos no son lo suficientemente, digamos, no tienen una buena defensa para poder neutralizar el otro virus. Por eso que nosotros cuando hacemos un diagnóstico de HIV, nosotros hacemos una prueba de antígeno anticuerpos y vamos a tener un resultado que nos va a poder brindar la información necesaria para hacer diagnóstico. Pero estos anticuerpos que producen el paciente no sabemos todavía si va a neutralizar o no el virus. Bueno, la detección de la carga del ARN viral es la prueba más confiable, es la prueba más utilizada para el diagnóstico y se utilizan una variedad de dianas a nivel del, como ustedes pueden ver acá abajo, a nivel del virus, y la mayoría apuntan a una o más, que pueden ser proteínas de la envoltura, nucleocápside, espiga, lo que es el ARN. Se pueden tomar diferentes de esas cosas, pueden ser una o dos. Diferentes muestras, pueden ser un hisopado nasal, un hisopado faríngeo, nasofaríngeo, un aspirado traqueal o umbral. Después vamos a ver el tema de la positividad de estas muestras en unos pocos estudios que se han hecho. Y bueno, permite estudiar un gran número de pacientes y tiene mayor sensibilidad y especificidad que otros métodos, así que por ahora la PCR sigue siendo un gol de media cancha en esta enfermedad. Bueno, y cuando hablamos el mismo gráfico que les puse anteriormente, uno tiene que saber que probablemente antes de la enfermedad, en el tiempo de incubación, yo puedo ser que esté asintomático, digo asintomático, y después, entre promedio 5 a 7 días, puedo presentar la enfermedad. ¿Qué pasa? ¿Se puede detectar presencia de material genético unos días previos? Sí, se puede. Y de acá depende mucho de la carga viral que tenga el paciente. A mayor carga viral, mayor posibilidad de que yo pueda tener una prueba de PCR mucho más, digamos, rápida, positiva, que si yo lo dejo pasar en el tiempo. Cuando yo hablo, lo que se vio en unos estudios pequeños es que los enfermos leves pueden tener esta carga viral y que la van a perder en promedio, digamos promedio de 3 semanas. Pero hay enfermos graves que estuvieron hospitalizados, que estuvieron muy mal, que en ellos se vio que pueden ser positivas cuarta, quinta, sexta semana. Pero lo que viene acá y lo que es importante es, puede estar positivo esa PCR, pero ese virus ¿es viable o no es viable?
Por ahora lo que está demostrado es que ese virus por ahora solo refleja detección. Se hicieron unos estudios para ver en cultivos, para ver qué tan infectantes puede ser, y la verdad es que por ahora todos van dando que hasta el octavo día, noveno día, máximo décimo día, digamos, promedio, octavo día, el virus es infectante. Para, o sea, poder transmitírselo a otra persona. Recordemos que esta enfermedad tiene un R0 que puede ser de 2 a 3 personas. Entonces, desde este concepto se basa el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos para hacer una estrategia basada en los síntomas. ¿Y qué dicen ellos? Que el personal de salud puede regresar a su trabajo si al menos ha cumplido 3 días sin presentar síntomas de fiebre o mejoría de los síntomas respiratorios o ausencia completa de los síntomas respiratorios. Aquí uno podría también agarrar con pinzas porque una persona puede quedar con algo de tos y no quiere decir que siga transmitiendo el virus. Y lo otro es, a las dos cosas que les mencioné, pasar más o menos 10 días desde la aparición de los síntomas. Entonces yo con esto lo que dice el CDC y lo que también recomienda es la Sociedad Española de Microbiología, sacó un comunicado hacia la OMS diciéndole que uno tiene que tendríamos que verle si no se mejora la estrategia para que el personal de salud regrese, porque hasta ahora lo que se sigue haciendo en nuestro país es que se debe de tener 2 PCR negativas separadas por 24 horas después de 14 días de los síntomas. Entonces, por ahora a nosotros en Ecuador peruano nos está costando el tema de conseguir a todos hacerle PCR, no hacerla, se están demorando los resultados. Entonces, yo creo que uno podría evaluar, mejorar el tema de que si vamos acogiendo todas estas ideas que van apareciendo en la Sociedad Española, el CDC, para ver la posibilidad de que nuestro personal de salud trabaje. Y cuando vemos esto también hablamos de la línea del tiempo. La línea del tiempo que puede ser variable. Acá yo les pongo un ejemplo de un estudio que hubieron de 205 pacientes de infección confirmada. Que, bueno, esto habla sobre la positividad de la PCR, que en una muestra de esputo fue 93, 72, del VAL, perdón, lavado bronquial 93, en el esputo 72, y en los hisopados un poco más bajos, sobre todo el faríngeo. Los falsos negativos, este es un dato importante, ocurrieron debido al momento inadecuado de la recolección. Es por eso que yo le decía que uno tiene que interpretar y poner en el contexto qué prueba le voy a hacer yo al paciente en qué momento. Y cuando yo me mencionaba a lo de la línea del tiempo, que es variable por todas las muestras, como ustedes pueden ver la curva, por ejemplo, cuando yo hablo de la materia fecal, se hizo un estudio de que era el 57% de los pacientes, era un total de 96 pacientes, mantuvo positiva su PCR más que el hisopado, pero no estuvo relacionada en gravedad. Se estableció que más o menos más de 5 o 7 días tuvieron positiva, más que lo que pudieron encontrar en el hisopado. Entonces uno podría decir que esto, obviamente, lo encontraste en más tiempo, pero no lo va a transmitir. Y lo mismo pasa con las muestras de esputo o lavado bronquialveolar, que pueden persistir mucho más tiempo que los hisopados. Entonces, bueno, aquí hablamos de que tenemos que poder establecer diagnósticos claros y hay que recordar algo. Este bebé, esta enfermedad, tiene recién 6 meses. Entonces, todo lo que se va viendo de anticuerpos, todo lo que se vaya viendo de persistencia en la PCR, tenemos que ver qué pasa con el tiempo. Ahora, ¿existen errores? Sí. La interpretación, lo que les mencionaba, la interpretación al correr del contexto clínico, sobre todo cuando la prueba es negativa. Tengo que saber en qué momento se la pedí. Falsos negativos, cuando es una toma inadecuada de la muestra, retraso en el transporte, error en el etiquetado, poca eliminación viral. Si yo lo tomo unos días antes de que el paciente pueda tener una carga viral elevada, me va a dar negativo. Y falsos positivos, error en el etiquetado y contaminación cruzada durante el procedimiento con otras muestras que puede estar procesando. Ahora, ¿cómo se arregla esto de los falsos negativos, los falsos positivos y el error? El error de diagnóstico es por el médico, porque tengo que saber cuándo la pido. Pero los otros con formación continua. El personal de laboratorio tiene que estar entrenado para que también pueda tratar de evitar estos errores al momento de realizar la muestra. Bueno, algo rápido de antígeno, simplemente para mencionarles que no existen muchos estudios que demuestren sensibilidad y especificidad. Ciertos estudios han publicado que parecería que la carga viral es mayor en las fosas nasales que en la orofaringe y que durante los primeros días ese valor de carga viral puede oscilar entre 10 a la 4 y 10 a las 8.
La ventaja es su sensibilidad, su rapidez, y las desventajas es, bueno, dificultad en procesar muchas pruebas. Y ahora venimos al tema de los antígenos, de los anticuerpos, de la serología, y sobre todo que están dando vueltas muchas marcas de pruebas rápidas. Bueno, detección de anticuerpos mide la respuesta inmune del huésped a la infección. Es importante en pacientes con enfermedades leves moderadas que pueden presentar un retraso más allá de las 2 primeras semanas de inicio de la enfermedad. Entonces, como ya pasó algún tiempo, yo le puedo hacer una prueba y no solo porque es rápida, porque es más barata que la PCR. Y bueno, es una herramienta importante para comprender el alcance de que esté teniendo esta enfermedad en la comunidad. Yo puedo hacer estudios de cero prevalencia, vamos a buscar en este sector, en este barrio, cuántas están positivos y me puede dar un valor, una idea, porque uno tiene que valorar el valor predictivo positivo, de que si lo tiene, seguramente lo tiene, y tener en cuenta el valor predictivo negativo, porque un valor negativo no me lo descarta, no me descarta la enfermedad. Bueno, rapidez, aumento de la sensibilidad. Si yo junto la prueba de anticuerpos con un real-time PCR, yo voy a aumentar la sensibilidad, voy a pasar más del 90% seguramente. La posibilidad de usarlo en suero, en plasma, en sangre e incluso en lo que es los capilares para tomar la muestra. ¿Cuáles son las desventajas? Que tiene baja sensibilidad y especificidad. La dinámica de IgG y IgM es incierta, es variable, todavía no sabemos lo que les mencionaba hace un rato, cuánto tiempo va a durar esta IgM, cuánto tiempo va a durar este IgG. Yo les pongo el ejemplo, cuando nosotros estamos en la universidad o en pregrado, como se dice en otros lados, a nosotros siempre nos dicen que la IgM es una enfermedad para este momento, es una enfermedad de este momento, el IgG es nuestro recuerdo inmunológico. Bueno, cuando uno empieza a estudiar otros virus, como por ejemplo dengue, como por ejemplo toxoplasma, a mí una de las consultas que tengo de manera privada es que tengo toxoplasma, y cuando vemos, han tenido hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué? Porque la IgM puede estar positiva 3 meses, 6 meses, 1 año, incluso hasta 2 años, y puede ser que un poco más. Entonces, uno tiene que tener cuidado cómo interpretar las serologías también. Y bueno, el IgG es incierto y variable, también no sabemos cuánto nos va a defender esta IgG. Es como que yo le digan que, o sea, yo puedo ser defensa, literalmente juego de defensa, pero al frente mío lo tengo a Ronaldinho. Sí, estoy de defensa, pero soy un desastre si viene Ronaldinho, porque va a pasar, lo voy a dejar pasar siempre. Entonces, eso es lo que uno tiene que ver, porque todavía no podemos ver esta capacidad de neutralizar el virus. Bueno, y difícil procesar en muchas muestras en un corto periodo de tiempo. Bueno, estos 2 estudios que les traigo acá, uno de 23 y uno de 85 pacientes, que lo que mostraron fue que la seroconversión ocurrió en todos los pacientes entre la 3ª y 4ª semana del inicio de la enfermedad. La IgM desciende y alcanza niveles más bajos promedio entre la 5ª semana y casi desaparece a la 7ª semana. Y la IgG persiste más de 7 semanas. Tenemos que ver si va a persistir mucho más y sobre todo ver esta neutralización que yo les hablaba. Hay otro estudio que se hizo, que más o menos de 140 pacientes, que mostraba que si uno combinaba la PCR y el ELISA, IgM de ELISA, la sensibilidad iba a aumentar. Y más o menos se relacionaba se acercaba a un 98.6% frente al 51.9% cuando yo hacía una sola prueba de PCR. Y conforme pasaban los días, se invierte esta positividad, porque la PCR empieza a caer en promedio 5.5 días y esta IgM empieza a aumentar, lo que ustedes veían en el tema de los gráficos de las curvas que les ponía. Entonces, de forma de resumen, podemos decir que la PCR, la prueba de elección que ahora tenemos, es la que nos va a poder determinar un montón de cosas y por ahora sigue siendo la elección. Las pruebas serológicas no se utilizan de manera individual para diagnóstico de confirmación y o descarte. Uno no puede decir yo voy a usar solo, aunque si yo las uso en determinadas poblaciones son muy útiles para estudios de seroprevalencia. Las pruebas de anticuerpos ELISA tienen especificidad superior al 95% y si se paran los que les mencionaba, con una PCR pueden aumentar esta precisión diagnóstica. Las pruebas rápidas para detección de anticuerpos se han desarrollado y comercializado de una manera espeluznante, ampliamente, y la verdad es que no sabemos la calidad de todos estos. Muchos fabricantes no revelan la naturaleza de los antígenos que utilizan. Entonces uno ahí tendrá que evaluar y considerar, ver la ficha técnica para ver cuál es la mejor muestra que puedo utilizar. Las pruebas rápidas generalmente son puramente cualitativas, no quiere decir que no hayan cuantitativas, pero
Generalmente son cualitativas y solo pueden indicar la presencia o ausencia de anticuerpos. La presencia de anticuerpos neutralizantes solo permiten confirmar mediante una prueba de neutralización. Esto es algo en reducción de placas, es algo a nivel de laboratorio. Sin embargo, esto es un dato importante, se ha demostrado que los títulos altos de IgG detectados por ELISA se correlacionan con los anticuerpos neutralizantes, pero tenemos que ver cuánto tiempo y si neutralizan completamente o no. La persistencia a largo plazo y duración de la protección conferida por los anticuerpos neutralizantes sigue desconocida, lo que les mencionaba recién, y si contamos con evidencia suficiente, los ensayos serológicos serían, junto con la detección directa del virus, una herramienta esencial en el desarrollo de estrategias que permitan relajar las actuales medidas de salud pública. Esa es la realidad. Mientras yo tenga más gente testeada con mejores pruebas que yo pueda juntar, porque alguien me puede decir, no, mira, sabes que yo en mi hospital yo quiero hacer no solo PCR, sino que quiero hacer tomografía. Bueno, no todos los hospitales pueden tener un tomógrafo. La tomografía es bastante sensible, pero tenemos que recordar que existe un 20%, incluso hasta un poco más, que los pacientes pueden tener tomografía normal y tener enfermedad. Entiendo que hubo el primer estudio que salió a finales de febrero, de 1000 pacientes, que mostraban que la gran mayoría de pacientes iban a tener un infiltrado pulmonar, pero bueno, todos los días van apareciendo más cosas y es por eso que les decía que en cuanto a lo que es diagnóstico, todavía tenemos que ver un montón de cosas para tratar de ver la mejor prueba y cuáles son las mejores estrategias que yo puedo ayudar para, sobre todo, disminuir el tema de la transmisibilidad y poder tener mejores herramientas para el tema de la salud pública. Bueno, muchísimas gracias. Les dejo mi correo electrónico si tienen alguna duda, comentario, mi red social también para estar informados, para subir cualquier cosa de lo que es este coronavirus y otras enfermedades. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación. Chao.